Me vas a escuchar por las buenas o por las malas. ¡Ayuda! ¡Auxilio! No te quiero hacer daño. No le quiero hacer daño a nadie. Nada más quiero que me escuches, por favor. Al parecer, Blanca no murió en el incendio. Logró escapar. Qué bueno que está bien. Que la Virgen escuchó tus oraciones, mi amor. Hay esperanzas de encontrarlos con vida. Lo sabía, papá. Ahora nada más falta que mi mamá regrese del DF para que este día sea perfecto. Me enamoré. Me enamoré de Simona y la perdí. Si llegas a salir viva de esto y yo no, solo quiero saber que Sofía va a estar en buenas manos, en manos de una buena mujer. Está bien, te lo prometo. ¿Listo para partir, señor Altamira? Sí, estoy listo. Lo seguiremos en nuestro auto a cierta distancia. Estaremos pendientes a las instrucciones que le dé a esa señora. Perfecto, vamos. Mamá, ¿qué haces aquí? Le ofrecí ayuda a los agentes. Aceptaron inmediatamente. ¿Ayuda para qué? Para evitar que hagas algo estúpido. Que ayudes a Mariana. Entonces sus promesas eran reales. Él estaba enamorado de ti y pensaba huir contigo para dejar a su esposa. Tal vez por eso Raquel lo mató. Sí. Lo mató por celos. Hay algo más. Es un secreto familiar que Raquel ha ocultado en lo más oscuro de su alma. ¿De qué estás hablando? Es algo que ha guardado durante mucho tiempo. Yo soy la única que lo sé. ¿De qué se trata? Dime. Por lo pronto no te lo puedo decir. Es muy peligroso. Pero si es necesario, voy a hablar para sacarte de aquí. He estado trabajando durante muchos años para esa desgraciada. Ya es tiempo de enmendar mis errores. Ojalá no sea tarde. Yo espero encontrar pruebas contundentes para sacarte de aquí. ¿Quién es el novio de Blanca? El novio de Blanca murió en el incendio donde intentaron asesinarla. Puedo ver en sus ojos que usted quiere mucho a esa joven. ¿No es así? Mi intención es ayudar a la policía. Pero creo que ellos deben de concentrarse en la mujer que atentó contra la vida de esas personas y no en Blanca. Ella solamente fue una víctima de Mariana. ¿Mariana? ¿Dijo usted Mariana? ¿Sí? ¿Por qué? Ese es el nombre de la joven que estuvo aquí con Blanca. ¿Cómo ha dicho, madre? Sí, es la muchacha que estuvo aquí con Blanca, una mujer delgada, bonita, de ojos marrones. Se fueron juntas. Entonces, Mariana podría tener secuestrada a Blanca. No sé si la tenga secuestrada, pero se fueron corriendo cuando les dije que tenía que hablarle a la policía. Quizá en este momento Blanca está corriendo peligro. Mamá, no soy un niño. Sé perfectamente que no la puedo ayudar. Lo que pasa es que a veces eres muy sensible. Ya tengo bastante con Eduardo, enamorado de una delincuente. Recuerda que no soy tu hijo, sino tu sobrino. Así es que ahora bájate de este carro y déjame en paz, por favor. En paz. ¿Dónde he escuchado esa palabra? Paz. Ahora lo recuerdo. ¿No era eso lo que querías para ambas familias? ¿Paz? Pues entonces sube al auto, déjate de estupideces. Pero mamá, entiende. Cristóbal, hazlo por tu sobrina, por tus hermanos o primos, no sé cómo los quieras llamar. Y por ti, sobre todo por ti. Llegó el momento de liberarte de Mariana Serrano. Alégrate, Adriano. Blanca está viva. No, sí estoy contento. Eso es maravilloso. Pero no puedo dejar de pensar en mi hijo. ¿En Cristóbal? ¿Por qué? En las próximas horas va a tener que tomar una decisión muy importante. Y si se equivoca,
puede ser muy doloroso para él. Hola, Cristóbal. Hola, Mariana. Ya estoy con Sofía, ya vamos en camino. Perfecto. Entonces llega a donde te dije y yo te vuelvo a llamar para darte instrucciones nuevas. Yo me voy a acercar en cuanto esté segura que nadie te está siguiendo. ¿Me sigan? ¿Que no confías en mí? No, claro que confío en ti, Cristóbal. Lo que pasa es que, entiéndeme, tengo que ser precavida. Sí, se ve que eres toda una profesional. Te llamo en 5 minutos entonces. Y Cristóbal, gracias, muchas gracias. No tienes nada que agradecerme. No, por supuesto que sí, ha sido como un ángel para mí. Y eso nunca se me va a olvidar. Un ángel. Manipuladora. Melania, ¿y mi mamá? No sé si deba decírtelo, Eduardo. ¿Decirme qué? Raquel fue en busca de Mariana. Vengan todos acá. Mariana, ya estamos aquí enfrente de la cantina que me dijiste. ¿Sofía está contigo? Sí, aquí está. Perfecto. Bueno, bajen, vayan hasta allá y los alcanzo en 3 minutos. Adiós. Está bien. ¡Vamos, vamos! Muy bien, a media cuadra está la cantina donde te encontrarás con Mariana. Mis hombres están vigilando la zona. Vas a estar seguro. Es importante que la retengas el mayor tiempo posible para que así mis hombres puedan evitar que se escape. ¿Entendiste bien lo que tienes que hacer? Te doy esto para que me escuches mejor. Cristóbal, estoy muy orgullosa de ti. No sé por qué, pero creo que vamos a necesitar ayuda. Oye, Domingo. Blanca. Adriano. Blanca, estás viva. Por favor, perdóname por no comunicarme antes. Tuve mucho miedo, estaba desesperado. Es que es una larga historia. Y nunca creí decir esto. Pero yo y mis hermanos estamos vivos gracias a Mariana. ¿A Mariana? Mariana salvó a Huguito y a Simona del incendio. Al parecer está de nuestro lado ahora. ¿Estás hablando en serio? Sí, ya sé que suena increíble, pero es la verdad. Me dijo que nos va a ayudar a atrapar a Raquel. Entonces, Mariana se dirige a una trampa ahora mismo. ¿Por qué? La policía la va a detener. Cristóbal, soy el comisionado Cruz y a partir de este momento voy a dirigir este operativo. ¿Entendido? Sí, está bien. Recibido. En estos momentos, una mujer con gorra anaranjada y lentes oscuros está por entrar. Creemos que es la sospechosa. ¿Logra identificarla, Cristóbal? Mariana. Por favor, Cristóbal, tenga mucha precaución. Puede estar armada. Trate de distraerla lo más que pueda. ¿Entendido? La queremos viva, ¿de acuerdo? Señores, avanzamos, vamos.
Ay, Cristóbal. Cristóbal. Ha sido horrible. Ha sido horrible todo esto. ¿Dónde está Sofía? Tranquila, tranquila. La verdad es que antes que todo quiero decirte que no es una obsesión lo que siento por ti. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué pasa? Pasa que te amo y que siempre te voy a amar. A ver, Cristóbal, espera. ¿Qué es esto? ¿Dónde está Sofía? Atención, señores, vamos a entrar. Precaución. ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo? ¿Es una trampa? ¿Es una trampa? ¿Me traicionaste? Lo siento, lo siento, lo siento. Huye, escapa, escapa rápido, escapa rápido. Por acá, por acá, por acá, por acá. Entren pronto, vamos. ¿Dónde está? Escapó. ¿Qué está diciendo? ¿Se fue? Acordonen la zona, agentes, por favor. Mariana. Voy a tener que terminarlo yo. Esos idiotas no supieron hacer las cosas. Conozco muy bien a mis hijos, Mariana. Sabía que Cristóbal no iba a ser capaz, pero yo sí.